Bienvenidos a este video del cual le voy a hablar de la situación política y jurídica del pueblo indígena siriono. Primeramente, es muy importante mencionar uno de los antecedentes históricos, como es la lucha de la Marcha por el Territorio y Dignidad de 1990, que fue liderada por la CIDOT, lo cual gracias a esta marcha se implementaron los derechos del pueblo indígena siriono. Como vemos en la diapositiva, su ubicación geográfica, su Instituto de Lengua y Cultura de Siriono. Actualmente, la Asamblea es el órgano máximo de decisión del pueblo siriono. De ellas depende el Consejo del Pueblo Siriono. Ellos se encargan de la tramitación y consolidación de los territorios del pueblo indígena siriono, por lo que se le asigna al pueblo siriono una función más administrativa en cuestión de las demandas de la salud pública, la educación y su territorio. Cambia su estructura con varias secretarías que está conformada por el Consejo del Pueblo del Siriono, el presidente, el vicepresidente, la Secretaría de Actas, responsable de educación, salud, recursos humanos, territorio, tierra, recursos naturales y medio ambiente. De manera general, creo que es muy importante establecer el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en la participación política, ya que fortalece el sistema democrático y el pluralismo político en el país. A medida de subsanar la restricción de los derechos en participación política, el Tribunal Electoral, mediante el órgano electoral, emitió un protocolo 043-2020 que establece la aplicación directa del artículo 11 de la Constitución Política del Estado. A partir de esto, entonces, habilita a las organizaciones de los pueblos indígenas a postular a candidaturas de manera directa, sin intermediaciones de organizaciones políticas. Para el registro de las naciones indígenas originarias campesinas como postulante a su candidatura, existen requisitos, pero estos requisitos son burocráticos. Primero, acreditar la existencia de su nación indígena mediante personería jurídica, lo cual la CIDH, en el caso Yaque Axa versus Paraguay, y el mismo Tribunal Constitucional, en la sentencia 06-2016, establece que no es necesario pedirle la acreditación de su personería jurídica, es suficiente la autoidentificación. En su situación jurídica, debido a las debilidades para resolver los problemas de violencia, particularmente sancionar los parentescos entre familias, las propiedades de las propias autoridades y dirigentes, recurren cada vez más a las instancias del Estado como la Policía Nacional o las Defensorías. Entonces, de este modo, el sistema de justicia y autoridad de esta comunidad está siendo cada vez más absorbida por el Estado, por lo cual necesitan consagrar sus autonomías indígenas no solo en el ámbito territorial, sino también en la posibilidad de transformación estructural del Estado, otorgándoles el poder de autogobernanza en base a sus usos y costumbres, con un amplio catálogo de derechos estipulados en el artículo 30, numeral inciso 2 de la Constitución Política del Estado, entre otros. Su consolidación del proceso autonómico. La autonomía en sí se refiere al régimen legal de autogobierno territorial. El Estado reconoce los derechos, tanto colectivos como individuales, a los pueblos indígenas, que puedan ejercer el derecho a autodeterminación visto en el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas, el artículo 289 al 296 de la Constitución Política del Estado, establece las bases para conformar autonomías indígenas originarias campesinas. Esto deriva a varios aspectos de alcance y procedimiento que se sustentan en la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, para contribuir al proceso del desarrollo territorial de los pueblos indígenas. Entonces, a través de la consolidación de las autonomías indígenas y el respaldo de las políticas públicas en los diferentes ámbitos de su desarrollo. Por lo que el pueblo siriono no cuenta con un estatuto todavía establecido, ya que tiene muchos tropiezos y una gran preocupación por los excesivos procedimientos burocráticos, para el acceso de su consolidación de las autonomías. Es una de las principales dificultades para avanzar en su proceso autonómico, es la falta de recursos económicos. También la falta de voluntad política de las autoridades municipales para financiar dicho procedimiento. Entonces,
como conclusión, vemos en la redacción de este trabajo se ha podido observar las falencias que tiene el pueblo sirio, no tanto en el ámbito político, jurídico, ¿no? En general. En tal sentido, el pueblo sirio está en una situación de vulnerabilidad, enfrenta muchas dificultades para mantener su bienestar, su cultura, por la pérdida de sus territorios, el saqueo de sus recursos. Si bien hay un progreso en relación a la adecuación normativa en cuanto a sus derechos, el proceso de implementación de estas normas es muy lento y dificultoso, lo cual se ve reflejado en las políticas públicas del Estado, ¿no? En relación con la participación y consulta sobre su uso y aprovechamiento de sus recursos naturales, ya que los mecanismos y procedimientos de consulta y participación son desfavorables para el pueblo sirio. Aunque el país haya ratificado convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, se ha avanzado muy poco en la adecuación y producción de la normativa interna y en la implementación de políticas de prevención y sanción, ¿no?, de la discriminación. Como propuesta para materializar los derechos de los pueblos indígenas, es importante que a través de sus principios mejorar el desarrollo de su territorio, también con la consulta previa e informada, como un plan integral económico, seguridad jurídica y también eliminar las restricciones de las normas, ¿no?, como por ejemplo la ley de deslinde jurisdiccional.